7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de cuando el dulce afecta nuestra salud y en relación específica con un tema que se llama resistencia a la insulina, que es algo de lo que si eres mexicano te puede importar bastante, porque antes de irnos al corte platicábamos que es algo que vamos a presentar simplemente por el hecho de ser mexicanos. Es decir, el 60% de la población en México, 6 de cada 10 van a presentar este problema. La incidencia es muy alta. Les voy a decir que en los consultorios de nutrición luego no es tan fácil identificarlo, pero últimamente se ha empezado a dar un poquito más de conciencia desde los profesionales de la salud para estar buscando este tipo de problema en los pacientes. De repente, con mucha frecuencia escuchamos a pacientes llegar, o simplemente quizás tú seas uno de esos pacientes que por más que hace dieta nomás no baja, y no bajo, y es que la hago bien, y tú ves al paciente que de verdad, o sea, llega angustiado a la consulta con cara de es que de verdad lo hice, porque no bajó de peso, y entonces de inmediato o con mucha frecuencia luego los profesionales de la salud nos volvemos un poco incrédulos, ¿no? Decimos, no, pues es que la lógica nos dice que si hizo la dieta y no bajó, pues es que no la hizo, ¿no? Pero resulta que no siempre esa es la verdad. Resulta que con mucha frecuencia encontramos pacientes con este problema y hay que empezar a sospecharlo. Antes de seguir con el tema de la resistencia a la insulina, quiero platicarles un pasito atrás. Vamos a hablar un poquito del azúcar. Les voy a platicar un poco del azúcar porque luego la gente todavía, cuando eres una paciente que no come azúcar, te ve raro. Ay, ¿cómo no vas a comer postre? Ay, qué raro le haces por no tomar refrescos. Ay, pero ¿por qué no endulzas el café, no? Luego todavía seguimos siendo como que la minoría. Pero les voy a platicar algunos datos interesantes sobre el azúcar. Fíjense bien, a todos aquellos que son un poquito cibernéticos, si ustedes le ponen azúcar en cualquier buscador, en cualquier parte en el buscador que ustedes decidan, ponen azúcar, lo primero que les sale es azúcar, el veneno moderno. Ándale. Y todos los títulos lo relacionan con veneno. Absolutamente todos. Es muy gracioso. La verdad es que yo no me había puesto a buscar la palabra azúcar. Háganlo, pónganle ahí en Google, donde quieran, azúcar, y van a ver los títulos de las primeras búsquedas que les salen. Y bueno, me dio curiosidad y me puse a leer. Y entonces me metí a una página que dice las drogas tal cual. Y la primera droga, pues, por supuesto, es con A, es azúcar. Y dice, el azúcar no era conocido en la antigüedad. Ninguno de los libros antiguos la menciona. Los profetas solo consignan unas cuantas cosas sobre la caña de azúcar, un raro y caro lujo importado de tierras lejanas. Se atribuye al imperio persa la investigación y desarrollo del proceso que solidificó y refinó el jugo de la caña, conservándolo sin fermentación para posibilitar su transporte y comercio. Esto ocurrió poco después del año 600 de nuestra era y comenzó a usarse como medicina. En esa época, un trocito de azúcar era considerado como una rara y preciada droga. La llamaban sal india o miel sin abejas y se importaba pequeñas cantidades a un gran costo. Heródoto la conocía como miel manufacturada y Plinio como miel de caña. Durante la época de Nerón, un escritor le puso el nombre de saccharum. Discórides hace referencia a una especie de miel sólida llamada así tal cual, es S-A-C-C-H-A-R-U-M, saccharum, que se encuentra en las cañas de la India y en la Arabia. Tiene la consistencia de la sal y es crujiente. El nombre en latín medieval para un trozo de esa preciosa sustancia y preciada sustancia fue sustituido más tarde en Occidente por el de azúcar. La palabra original en sánscrito continuó siempre relacionada con la sal de India, sobreviviendo su transición a través de las lenguas del Imperio Árabe y de las lenguas latinas. De hecho, el sánscrito kanda se convirtió en la palabra candy, caramelo, en el idioma inglés. ¿Qué hubo? Era realmente una palabra que, híjole, la relacionábamos con algo rarísimo, ¿no?
y con una droga, siempre se relacionó con una droga. Ahora les platico que el azúcar se produce a través de un proceso químico a partir del jugo de caña o de la remolacha, por ejemplo, eliminando toda la fibra, toda la proteína y que forman pues nada más el 90% de las plantas, ¿no? Y bueno, es interesante este dato porque quiere decir que era un alimento que no existía en nuestro consumo diario, al menos no como tal. Nosotros, o digamos que nuestra población estaba como que hecha para consumirla con la fibra y con la proteína de las plantas, no solita, ¿sale? Y entonces se nos ocurre que es buena idea solita y empezar a utilizarla en nuestros alimentos. Y luego nos preguntamos que por qué nos enfermamos, pues claro, empezamos a consumir un alimento que no existía en nuestra dieta, ¿no? Y luego eso, sumado a que venimos de esta combinación de genes que nos hace como población mestizos y que nos da características específicas de población, y se los platico yo prácticamente a todos mis pacientes. El hecho de que seamos esta población mestiza, este mestizaje, esta combinación específica de genes nos da características de población, características muy afortunadas. Como población somos muy graciosos, somos muy guapos, ¿no? Tenemos como que ciertas características muy, muy claves, ¿no? Cuando ustedes van en la calle, saben perfectamente cuál es mexicano y cuál no, porque hasta la forma de comportarnos nos define como población. Y entonces, el mexicano, así como va a tener cierto color de ojos, cierto color de piel, cierto color de cabello, cierta forma de comportarse, también tiene como características muy específicas en cuanto a lo metabólico. Específicamente, características como tenemos dos, digamos que defectos en el cómo procesamos el metabolismo de los lípidos o cómo procesamos las grasas, y un errorcito en cómo procesamos los azúcares. Así nacemos, así como el color de ojos y el color de la piel, nacemos con errores en el metabolismo de los lípidos y con errores en el metabolismo del azúcar. Por eso es tan común que a pesar de que tengas 20 años traigas problemas, por ejemplo, de niveles de colesterol inaceptablemente altos, ¿no? O que seas un paciente que desde niño está empezando con problemas del azúcar, y no me van a dejar mentir. ¿Cuántos niñitos del kinder o cuántos niñitos de la primaria, de hijos de sus hijos o inclusive tus propios hijos, traen sobrepeso, ¿no? Pero es que no come tan mal, pues sí. Y luego esta manchita negra que se nos hace en el cuello, que esto sería uno de los síntomas o signos clínicos claves para identificar la resistencia a la insulina, me hace pensar en que sí, que quizás lo que Luisa está diciendo es cierto, ¿no? O sea, tenemos estas características específicas de población, que quiere decir que tenemos errores en el proceso, en el metabolismo de lípidos y de azúcares, y eso como población nos vuelve más propensos a enfermarnos. Por eso de repente, si tienes amigos que no son mexicanos, digamos que tienen descendencias diferentes, a pesar de que se muevan menos que tú, que coman peor que tú y que tengan peores hábitos que tú, tienen en lo metabólico mejor salud que tú, ¿sí? Tú eres mexicano, eres guapo y buena onda, ni modo, ni para dónde hacernos, ¿no? Nos enfermamos más fácil de eso. De hecho, con respecto al metabolismo de los lípidos específicamente, hay un investigador mexicano, Carlos Aguilar, que se dedica a estudiar de manera específica el comportamiento de los lípidos en el paciente mexicano. Y cuando tenemos errores, tanto en cómo, digamos, se mueven o cómo se miden el colesterol, triglicéridos en sangre, nos damos cuenta que los mexicanos tenemos características muy específicas, en las que el colesterol bueno va a estar, por ejemplo, muy bajo, el famosísimo HDL, el famosísimo LDL, que es el colesterol bueno, va a estar alto. Los triglicéridos van a estar en niveles de arriba de 150, y estas características en específico, estos tres como puntos claves, se definen como la dislipidemia del mexicano. Está documentado, tiene más de 30 años investigándolo Carlos Aguilar, y nos habla de por qué como población nos enfermamos de eso. Ahora, específicamente hablando del metabolismo del azúcar, tenemos un problema también que se llama
prediabetes o se llama resistencia a la insulina. Regresando al corte, vamos a seguir platicando de este tema tan interesante. Te voy a invitar a que te quedes con nosotros. Recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer y Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de este tema que hemos tocado con mucha frecuencia en el programa que se llama Resistencia a la Insulina. El día de hoy hablando un poquito de cuál es el proceso normal. Fíjense bien, antes de seguir, quizás lo lógico sea entender cómo debe de funcionar de manera normal algunas cosas en el cuerpo. De manera normal, cuando nosotros comemos, se nos llenan estos tubos que se llaman arterias, ¿no? Ya dijimos que se van a llenar de unas pelotitas que se llaman moléculas de glucosa, ¿sale? Y lo que de manera normal tiene que suceder en el cuerpo es que cuando el tubo se siente lleno, ¿sí? Este paso de la glucosa tiene que ir hacia las células. Digamos que de estar en el tubo, que se llama arteria, tiene que irse a las diferentes células. Células que, por ejemplo, si son las del cerebro, pues se llaman neuronas, si son las del riñón, pues se llaman nefronas, y cada una va a tener un nombre diferente dependiendo de la función que cumpla. Y entonces lo normal es que del tubo entren a las células, pero no crean que tienen pase directo. Hay que tener un proceso para que el azúcar pueda llegar del torrente sanguíneo a las células, ¿sale? Este paso se llama o se ayuda a través de una hormona que se llama insulina. La insulina es una molécula, es una hormona que es producida por el páncreas, ¿sale? Entonces vamos a imaginárnoslo como la insulina como un carrito de transporte para la glucosa que está en el torrente sanguíneo, ¿sale? La glucosa va a llegar al torrente sanguíneo única y exclusivamente cuando nosotros consumimos alimentos, ¿sale? Entonces cuando yo como, se me llena, ¿sale? Y ese llenado tiene que liberarse, entonces vienen los carritos, agarran un poquito de glucosa del torrente sanguíneo y se la llevan a donde se tenga que ir, donde haya una necesidad creada, ¿sale? Entonces digamos que es una cuestión de transporte. La insulina tiene que tener ciertas características, ¿sale? Tiene que ser, imagínensela como un cochecito de 4 llantas que tiene que ir a embonar a las células que tienen específicamente espacios para coches de 4 llantas, así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De manera normal, si se me llena el torrente sanguíneo, vienen los cochecitos de 4 llantas y entonces me ayudan a entrar a las células. Digamos que ese sería el proceso normal. Si entran 18 moléculas de glucosa, se tienen que producir 18 moléculas de insulina para que se mantenga en equilibrio la cantidad de glucosa e insulina en el torrente sanguíneo. Pero resulta que tú y yo somos mexicanos y entonces tenemos un pariente de primera línea que vive con diabetes o tenemos algún pariente que tiene ya resistencia a la insulina o esta famosísima prediabetes, que es otra manera de llamarle la resistencia a la insulina, o soy quizás un paciente que tomó medicamentos como corticosteroides para alguna situación médica que puede ser desde asma hasta un problema autoinmune, o soy una mujer que tiene poliquistosis ovárica, por ejemplo, ¿sí? O soy una mujer que tiene embarazo, por ejemplo. Digamos que factores de riesgo. Y además soy mexicana, o sea, tengo 2 factores de riesgo, ¿sale? Bien, por estos factores de riesgo tenemos una alta probabilidad de que los cochecitos que yo estoy produciendo empiecen a salir sin una llanta. Así como lo escuchan. Quiere decir que la insulina empieza a ser menos eficiente con su trabajo, porque en lugar de tener un cochecito con 4 llantas, empiezo a producir cochecitos con 3 llantas. Si tengo coches y puedo funcionar, híjole, pues muy a medias, pero de alguna manera con 3 llantas todavía puede funcionar, ¿sí? Y entonces no quiere decir que no tenga coches para el transporte, quiero decir que sigo teniéndolos, pero son menos eficientes para hacer su función, ¿sale? La insulina así empieza a trabajar. Cuando yo le empiezo a meter más azúcar de lo que debo a mi cuerpo, mi páncreas, si soy mexicano o tengo factores de riesgo, empieza a producir insulinas menos capaces. No quiere decir que no la tenga, quiere decir que produzco más, porque la probabilidad
de que mi insulina siga siendo eficiente para el transporte disminuye. Y entonces el páncreas empieza a crear más insulina para poder compensar este errorcito. Todo va en función de poder seguir manteniendo mis niveles de azúcar normales en sangre. Entonces, lo que empieza a suceder en los pacientes que tienen resistencia a la insulina es que producen más insulina de la que deben, porque la mitad de la que tienen no funciona y los niveles de azúcar en sangre siguen siendo normales, ¿sale? Entonces, para el diagnóstico de un paciente con resistencia a la insulina, no vamos a encontrar una glucosa anormalmente alta, vamos a encontrar glucosas normales, ¿sale? El cómo vamos a identificar si la resistencia a la insulina o no existe en un paciente tiene que ver más con los síntomas y los signos clínicos. Ahora, ojo, imagínense que como a mí ya se me descompuso el cómo produzco o nací con este error y ya no produzco insulina de buena calidad, sino que produzco más de la que debo, va a llegar un momento en el que yo tengo más cochecitos que glucosa, ¿sí? Tengo una mayor cantidad de insulina que de glucosa. Y entonces, si yo tengo más insulina y la insulina es la que saca la glucosa, pues pareciera o me voy a sentir con el azúcar baja todo el tiempo, ¿sí? Porque entonces tengo más insulina trabajando y no tengo suficiente azúcar. Y entonces me siento con síntomas de algo que se llama hipoglucemia todo el tiempo. Y esto nos pasa al 60% de los pacientes en México, ¿sí? Y les voy a leer la lista de síntomas que yo puedo estar identificando en mí, que a lo mejor pienso que tienen que ver con algo diferente a lo que en realidad es. Mi problema puede estar siendo quizás una resistencia a la insulina y no el montón de cosas que a lo mejor me imagino que son, porque les voy a decir que los síntomas de las bajas de azúcar en el cuerpo se pueden dar por muchas situaciones, pero si eres paciente mexicano, quiere decir que eres paciente de riesgo y hay que descartar que la razón de inicio sea una resistencia a la insulina. ¿Qué vas a sentir? Probablemente si la tienes no vas a sentir cosas como que, ay, traigo la insulina alta. Pues no sientes eso, lo que sientes es el efecto, que es traer el azúcar baja, porque a eso se dedica la insulina, a sacar azúcar de la célula, del torrente sanguíneo, ¿sí? Y entonces me siento como si no trajera azúcar suficiente. Les voy a leer algunos de los síntomas que yo puedo estar identificando en mí si estoy teniendo bajas de azúcar, que una de las razones puede ser la resistencia a la insulina, es decir, mayor cantidad de insulina en el torrente sanguíneo que la de que debería de tener. ¿Qué puedo sentir? Los primeros síntomas de hipoglucemia se llaman síntomas adrenérgicos, ¿sí? Que son consecuencia del aumento de algo que se llama catecolaminas en el cuerpo, ¿sale? Que son, digamos que, una forma en la que el cuerpo responde de manera rápida ante una agresión que se llama baja de azúcar. Voy a sentir temblor, nerviosismo, ansiedad, taquicardia, miedo, sudoraciones frías, náuseas, vómito, palidez, irritabilidad, mucha hambre, hormigueos en labios y puntas de dedos y sudoraciones frías durante la noche. Que yo me empiece a amanecer con que yo esté amaneciendo en la madrugada con la pijama un poco mojada, o con el cuello mojado o con la cabeza mojada, quiere decir que de manera probable estoy teniendo hipoglucemias nocturnas. Se me está bajando el azúcar en la noche y no me estoy dando cuenta, ¿sale? Esa es una forma en la que el cuerpo tiene como de respuesta ante las bajas de azúcar. Y si estás teniendo bajas de azúcar, hay un montón de abanico de probabilidades por los cuales te estés pasando. Pero si eres paciente mexicano, has tomado corticoides, tienes antecedentes de primera línea de diabetes o has tenido embarazos complicados o poliquistosis ovárica, lo más probable es que tengas una resistencia a la insulina. Y no tiene que ver con que traigas los niveles de azúcar normales en sangre, al contrario, sería todavía un signo, un síntoma más sumado a que la probabilidad de que tu insulina no funcione es alta. ¿Qué vamos a hacer? Regresando del corte, les platico el resto de los síntomas clínicos y qué vamos a hacer si tenemos resistencia a la insulina. Quédate con nosotros, nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio.
7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de la resistencia a la insulina, cuando el azúcar nos hace daño, ¿no? Ya dijimos, platicábamos acerca de que si nosotros estamos consumiendo grandes cantidades de azúcar, azúcar refinada sobre todo, y azúcar escondida, refinada, pero escondida en los alimentos, vamos a tener que la necesidad de que nuestro páncreas trabaje de más. En algún momento, si nosotros seguimos insistiendo con el consumo alto de azúcares, la capacidad de que nuestra insulina funcional exista disminuye. Quiere decir que nuestro páncreas, para poder seguir manteniendo los niveles de azúcar normal en sangre, va a producir más insulina todavía. Y entonces, esto con los años se va acumulando, ¿sí? En nuestra sangre vamos teniendo más insulina que glucosa posible, y entonces empiezo a tener una serie de síntomas que se van a parecer a los de bajas de azúcar, ¿no? No al problema de la alta de azúcar, sino que voy a tener más transporte del que debo, y entonces no va a haber azúcar que me alcance para sentirme bien. ¿Qué síntomas voy a tener? Bueno, ya les dije que los primeros van a ser que se llaman adrenérgicos, son síntomas de hipoglucemias. Ahora, los siguientes síntomas de hipoglucemia se llaman neuroglucopénicos. Es un nombre muy largo, muy complicado, pero son síntomas que vienen como consecuencia de una disminución de la glucosa en las células nerviosas en el cerebro, ¿sí? Que serían como síntomas tardíos de hipoglucemia. Vamos a tener, por ejemplo, cefalea, que es dolor de cabeza, alteraciones de la visión, que me cueste trabajo enfocar, por ejemplo, vértigo, falta de concentración, marcha inestable, alteraciones en el tacto, debilidad, confusión, cansancio, amnesia, sensación de mucho frío cuando nadie más tiene, cambios de conducta, inclusive hasta dificultades con el habla. En algunos pacientes puede llevar hasta la convulsión, o inclusive hasta el coma, que ya estamos hablando de estadios en los que el cerebro ha estado durante muchísimo tiempo sin consumir azúcar, ¿sale? Entonces, no quiere decir que todos los pacientes vayan a presentar todos los síntomas, pero si tú has identificado algo de lo que yo te he estado platicando, por ejemplo, síntomas muy claros que son el hormigueo en pies, manos o labios, las sudoraciones frías durante la noche, irritabilidad constante, ansiedad por lo dulce, dolores de cabeza, vómitos, etcétera, quiere decir que estás teniendo probablemente síntomas de bajas de azúcar constante. Y entonces hay que resolverlas, hay que ver cuál es la razón de tu baja de azúcar. Una de las razones puede ser porque estás consumiendo demasiada azúcar, ¿sale? Azúcar de esta refinada que ya dijimos que desde la antigüedad no existía en nuestra dieta, ¿sale? Entonces ahora no entiendo cuál es la justificación de echársela a todo lo que queremos, al café, al té, al agua, al dulce, con más dulce, al agua de frutas, etcétera. Entonces, pues es que es normal, el azúcar no hace daño, pues ¿quién les dijo que ponérsela es solución entonces, no? De repente tengo esta como, vamos a decir así, discusión con algunos pacientes, ¿no? Es que me dicen, es que yo tengo la idea de que de que lo light o de los edulcorantes hacen más daño que lo normal. Pues sí, entonces nos vamos a preguntar, ¿para quién? ¿No? ¿Para quién? Bueno, si eres un paciente con resistencia a la insulina, la solución es no comas de ninguno, ¿sale? De ninguno, punto. Vamos a tener que acostumbrarnos a lo no dulce, pero tranquilo. Si tú eres un paciente que está viviendo con esta gran necesidad del azúcar, quiero que sepas que hay una solución y hay un porqué. El origen común de tus síntomas y el origen común de esa ansiedad tan grande que tienes por estar consumiendo algo dulce, tiene que ver con que tu insulina probablemente esté alta y tiene solución y tiene manera de resolverse. El problema de mantenerte con niveles inaceptablemente altos de insulina en el torrente sanguíneo es que te vas a estar sintiendo mal, siempre, y la otra es que se llama prediabetes. Quiere decir que antecede a esta condición que se llama diabetes, que es la condición específica, ya la diabetes, cuando los cochecitos que produce el páncreas ya no tienen llantas. Digamos que no hay capacidad absoluta de transportar la glucosa que está en el torrente sanguíneo a las células. O sea, sí hay coches, pero no tienen llantas.
entonces no me sirven, nomás están haciendo ahí tráfico. Y entonces me la sigo teniendo con síntomas de problemas como de hipoglucemia, ¿no? Entonces, espero que la explicación les haya servido. Que les quede un poquito más claro. Y me gustaría contestar la pregunta me dice por aquí Gisela Gutiérrez, dice, ¿qué exámenes básicos necesito hacerme para saber si tengo diabetes o no? Mis padres lo tienen. Bueno, Gisela, lo primero que te tiene que quedar claro es que si tienes 2 antecedentes de primera línea, 2 directos, ¿sí? de diabetes, lo probable es que tú hayas nacido con resistencia a la insulina, con esta incapacidad de crear una insulina normal. Y no te asustes, tus padres así estaban y tus abuelos así estaban, y probablemente tus hermanos así lo tengan, porque son las 2 líneas. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar revisando no solo tus niveles de glucosa en sangre, sino hay que ver cómo está la insulina en ti, hay que ver si tienes síntomas clínicos, y la recomendación es que vayas al médico. Busca un endocrinólogo para que, si bien todavía no tienes una diabetes, es correcto, pero que te explique cómo lo vas a prevenir. Busca un nutriólogo que sea experto en diabetes y entonces te ayude a entender cómo prevenir este problema y cómo controlar la resistencia a la insulina, ¿sale? Entonces, Gisela, ¿qué se tienen que hacer? Es una batería grande de estudios que incluyen más que los check-ups básicos, pero la verdad es que si te vas a ir a picar, vale la pena que sea indicado por un médico, porque a lo mejor hay a través de la historia clínica puede dilucidar el médico si necesitas algo más, y entonces no estarte haciendo que des vueltas al laboratorio, sino que de una sola vez te tomen varios, ¿sale? Entonces, busca ayuda, no es un examen básico, porque podríamos pensar en que para el diagnóstico de la diabetes la respuesta puede ser que una de las cosas que puede ayudarte a saber es un examen que se llama hemoglobina glicada, hemoglobina glucosilada, que le llaman en los laboratorios. Es el promedio de las glucosas que has mantenido los últimos 3 meses. Pero eso te va a identificar que no tengas una diabetes, pero no va a identificar necesariamente si tienes una prediabetes o no, porque ya dijimos que en la prediabetes el problema no son los niveles de azúcar en sangre, son los niveles de insulina, ¿sí? Y entonces se identifica a través de síntomas clínicos y de medir la insulina. No solamente la insulina basal, sino el cómo respondes a los azúcares. Y entonces hay que mandarte a hacer un estudio específico para saber la respuesta de la insulina en sangre. Y eso lo tiene que hacer alguien que sepa cómo funciona la insulina, que puede ser bien un nutriólogo experto o un endocrinólogo, ¿sale? Entonces te recomiendo que vayas a consulta con un endocrino y así te saques de dudas y pongas manos en el asunto. Por aquí dice Marisela Martínez, dice, vivo con diabetes, oscilo entre los 140 y 150 y dice, tomo aceite de coco puro, una cucharada y cocino con él. Me pregunta si es correcto el consumo. Bueno, te voy a decir que trabajo con algunos cardiólogos y el tema con el aceite de coco es un poco controversial porque si bien es una grasa que tiene cadena media y tiene, digamos que pase VIP por el intestino, también es una grasa saturada, que en paciente mexicano el exceso del consumo de la grasa saturada no está relacionado con una buena salud, ¿sale? Entonces, quizás no sea la mejor de las ideas estarlo consumiendo de manera normal, porque depende de los riesgos que tengas. Y si estás viviendo con diabetes y con esta diabetes que tiene un control tan mediano, porque 140 de glucosa es un mal control en realidad, acuérdate que también vas a tener problemas con los lípidos, así es que yo te recomendaría que buscaras a alguien para que te guíe un poquito más, ¿sale? Y bueno, nos vamos a ir con la última sección. Ay, disculpe, ¿por qué estoy gordo? Bueno, pues les voy a platicar de nuestra 7ª razón de estas 14 cosas que la ciencia dice que engordan, que es dormir poco. El déficit de sueño no solo nos cambia el humor, sino que además engorda. Está comprobado científicamente. Y la explicación es que el sueño desempeña un papel relevante en el metabolismo energético, de forma que al no dormir comemos más, como un mecanismo fisiológico de adaptación para mantener la vigilia. Una investigación publicada recientemente en American Journal of Clinical Nutrition ha encontrado también que dormir más se asocia a un menor índice de masa corporal y, por supuesto, a una mejor alimentación. Así es que vamos tratando de arreglar nuestras horas de sueño. Es muy, muy importante que aprendamos que parte de una buena
y excelente calidad de vida tiene que ver con un buen dormir. Así es que espero que te haya servido la información. El día de mañana vamos a tener otro tema interesante. Por hoy los dejo en un programa más del Dr. Gilberto Priego. Que tengas un excelente inicio de semana.